El tema sobre el que vamos a disertar en esta noche lo he titulado Dios permanece. Siempre me gusta conectar a las personas con la memoria de lo que venimos aprendiendo. Comenzamos los secretos de Dios descubriendo por qué cuando arrestaron al Señor Jesús, los apóstoles dejándole huyeron. Pedro lo negó 3 veces con juramento y Judas lo vendió por 30 monedas de plata. La causa de esta falla de los apóstoles se debió a la creencia equivocada que tenía todo el pueblo de Israel, que el Mesías no moriría, sino que viviría para siempre. Así fue como los apóstoles nunca entendieron esa parte del Señor cada vez que les aseguraba que, según los planes del Padre, era necesario que a él lo mataran en Jerusalén. El Señor Jesús sabía que sus apóstoles lo iban a abandonar. Por eso cuando resucitó, nunca le reprochó que lo hubieran dejado o negado hasta 3 veces su discípulo estrella, que se estrelló. Se les apareció durante muchas oportunidades después de muerto por 40 días cuando resucitó. Incluso en una ocasión se les apareció a más de 500 personas a la vez, de acuerdo con San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Fue así como los apóstoles recuperaron la fe en el Señor Jesús como el Mesías prometido por Dios al pueblo de Israel. Y se prepararon en oración para recibir el Espíritu Santo prometido por el Señor Jesús, tal y como lo estudiamos brevemente en el tema anterior, titulado 3 en 1, por medio del cual descubrimos otros secretos del Evangelio, sobre todo la promesa que el Señor le hizo a los apóstoles de enviarles otro consolador como él. Pero esta promesa no se podría cumplir en la vida de los apóstoles hasta que el Señor Jesús muriera en la cruz y resucitara. El Señor les aseguró que él partiría, pero les enviaría el otro abogado defensor, el Espíritu Santo, el cual estaba en él y con ellos, porque el Espíritu Santo, al estar en Jesús, entonces estaba con los apóstoles, pero no estaba en los apóstoles, pero estaría dentro de ellos. Juan 14, 17. Y es así como el Señor no los dejaría huérfanos, sino que vendría a ellos. Y cuando Él estuviera dentro de los discípulos que lo aman y obedecen sus mandamientos porque lo aman, entonces también el Padre vendría con Jesús a morar y quedarse viviendo en cada persona que obedece las palabras del Señor Jesucristo. De este modo, el que reciba el Espíritu Santo en su corazón, también recibe al Padre y al Hijo, es decir, 3 en 1. Este misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ayer lo miramos brevemente y que hoy estamos nuevamente repasando, es de una dimensión inmensurable e inabarcable en nuestra mente finita, pero es muy poderoso, todopoderoso, conocer que la plenitud de Dios, es decir, la totalidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habita en cada discípulo que obedece el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto estamos completos y no necesitamos a nadie más.
Todo el que recibe el Espíritu Santo tiene al Padre y al Hijo morando en él y con él. Está completo. No nos hace falta nada más y nadie más. Por eso, llenos de nuestro Dios, 3 en 1, sanamos todas nuestras heridas, llenamos nuestros vacíos y carencias de afecto de las personas que nos hirieron. Y tenemos ahora en nosotros el poder para perdonar, amar y servir sin condiciones ni limitaciones, porque estamos llenos de los recursos internos de Dios. Y con esos recursos internos somos capaces de medirnosle a cualquier desafío, a cualquier cosa, por tamañuda que sea. Y todo gracias a que el Espíritu de Dios permanece en nuestros corazones. Así como un día cuando el Señor Jesús se bautizó con Juan el Bautista en el Jordán, el Espíritu de Dios descendió en forma corporal, física, como una paloma y permaneció sobre él, para que Juan el Bautista conociera quién era el Mesías, el Hijo de Dios. Veamos este texto que es la novedad de hoy. Juan capítulo 1, versículos 29 al 34. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Un detalle aquí para todos que recordemos que Juan el Bautista le llevaba 6 meses de vida a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él dice que el Señor Jesucristo es mucho más anterior a él, no se está refiriendo que Jesús es mayor de edad a Juan. Está reconociendo que él es el eterno Dios. Entonces Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Noten ustedes que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como una paloma, y algo importante para Juan, significativo, es que el Espíritu Santo permanece sobre él. Todos los profetas hasta Juan experimentaban al Espíritu Santo transitoriamente, temporalmente, mientras él los inspiraba para escribir, para profetizar. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, vino para quedarse viviendo en él, para quedarse morando en ese lugar, para permanecer morando en ese lugar, como aprendimos la palabra griega meno, que significa permanecer morando en un lugar objetivamente. Y así el Espíritu Santo descendió a su casa y permaneció en su casa, en Jesús, el templo de Dios. Acuérdense que Jesús le dijo un día a los judíos: destruid este templo y yo lo edificaré en 3 días. Y la gente no le entendió que se estaba refiriendo a su cuerpo. Casa, morada del Espíritu Santo permanente.
Yo no sabía que era el Mesías, dijo Juan, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios, sobre quien descendió el Espíritu Santo, y la característica principal, permaneció en Él, se quedó en Él, se mantuvo en Él. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal como de paloma, lo que en verdad sucedió fue que llegó a su morada y por eso se quedó en su casa permaneciendo en Jesús. El hombre es inestable, voluble, se va y regresa a Dios. No importa la seguridad que sienta y las promesas que le haga a Dios, hasta con juramento, será capaz de negarlo 3 veces, como Pedro. Será capaz de dejar al Señor y huir como todos los apóstoles. Al contrario, Dios siempre permanece fiel a sus promesas y compromisos. Él nunca falla. Dios se queda con nosotros aunque nosotros seamos infieles. Cada vez que regresamos a Él una y otra vez, nos recibe en casa, porque aunque nosotros nos alejemos, Él siempre nos espera, porque Dios permanece morando en el corazón del que lo recibe. ¿Acaso no fue lo que el Señor Jesús nos enseñó en la famosa parábola del hijo pródigo, que la pueden leer en sus casas en Lucas 15, 11 al 32? Esa verdad que anuncia el Evangelio de Juan al comienzo, que leímos en Juan 1, 29 y siguientes, sobre el Espíritu Santo que permanece en Jesucristo, fue Dios que se quedó morando en ese lugar. El corazón de su Hijo, el Hijo del hombre, el Hijo de la Virgen María. Esto es en verdad un anticipo que nos indica de parte de Dios su permanencia con los que nos hacemos discípulos del Señor Jesús. Así es, queridos amigos. Es importante este mensaje de este secreto de Dios que podemos hoy asimilar mucho mejor, más claramente después de todos estos días que les vengo hablando sobre la importancia de permanecer. Por eso el Señor Jesús le dijo a los que habían creído en Él, en Juan 8, 31 y 32, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Por eso es muy importante permanecer en Él, mantenernos unidos al Señor. Si nosotros nos mantenemos unidos al Señor, Él permanecerá unido a nosotros. Si nosotros nos alejamos del Señor, Él se quedará esperando por nosotros en casa. Es que el Señor Jesús no se va de tu corazón, aunque peques, aunque lo dejes, aunque lo abandones, aunque huyas de Él.
una vez le entregas la vida al Señor Jesucristo, una vez que lo recibes en tu corazón por la fe, haciendo todo lo que Él te dice, siguiendo las instrucciones, las indicaciones que Él te da, y de eso vamos a hablar, por supuesto, más adelante. Cuando tú lo recibes en tu corazón, Él entra en tu corazón y se queda en ese lugar, en ti, en tu casa, que ahora es la casa del Señor, la morada permanente del Señor. Y el Señor no se va de ti, aunque tú te vayas del Señor. Él permanece en ti, Él permanece fiel. Aunque tú rompas tus compromisos con Él, tus promesas, y aunque le asegures al Señor que nunca lo vas a dejar, que nunca lo vas a negar, que nunca lo vas a abandonar, que eres capaz de sufrir por Él y con Él, de dar la vida por Él, como lo aseguró Pedro, y los demás apóstoles afirmaron lo mismo. Aunque le falles, Él no te fallará. Él permanece fiel. Él siempre está ahí. Así no lo sientas. Así sientas aridez, vacío. El vacío no es porque Él no esté. Una vez que lo has recibido con conocimiento y te has comprometido con Él, así le falles. Ese vacío, esa causa de la dureza de tu corazón, de tu insensatez y necedad, esa causa de tu pecado por el que no sientes al Señor, pero Él está en ti y está contigo, nunca te ha dejado. Y Él está ahí, silencioso, esperando por ti, días, semanas, meses y años. Él espera cual padre al hijo pródigo y te espera con amor, con alegría. Todos los días Él espera por ti. Él espera tu retorno, tu regreso a Él. Que te vuelvas a Él. Y volverse es arrepentirse, convertirse, cambiar de actitud, reconocer tus pecados, confesarlos, pedirle perdón. Y Él te perdonará todos tus pecados porque Él es fiel a sus promesas y ha prometido que no importa los pecados que cometas, Él, una vez que los reconoces y los confiesas, hará lo que es justo según su justicia. Te perdonará todos tus pecados. Por eso en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 y 2, esa es la cita que describe al Señor Jesucristo como un abogado, defensor en derecho. Un abogado, defensor tuyo, que te defiende del acusador. Y dice Primera de Juan 2:1, y lo dice con un cariño. Comienza así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Allí es Paráclito. Tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por todos nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su sangre derramada en la cruz
es fuente inagotable de perdón para ti y para mí. De modo que si te sientes alejado, alejada, si sientes que le has fallado al Señor, que te has ido, pero estás aquí, hoy no endurezcas más tu corazón. Deja que Él te sensibilice con su palabra de amor, con su misericordia que te ha prolongado hasta el día de hoy, porque no quiere tu condenación, sino tu salvación. Quiere darte perdón de pecados, vida eterna, y que vuelvas a disfrutar de experimentar su presencia, sentir su presencia y salir de esa aridez en la que has estado sintiéndote. Y si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón por la fe, nunca te has reconciliado con Dios, quizás no sabes hacerlo. Vamos a aprender en estos días con más detalles cómo hacerlo. Pero sencillamente, si quieres, haz esta corta oración conmigo. Ahí donde estás, cierra tus ojitos y repite detrás de mí. Enseguida de mí, di en este momento: Señor y Dios, en esta hora he entendido este mensaje. He entendido tu invitación, Señor. Yo creo, Jesucristo, en tu muerte en la cruz por mis pecados. Señor, vuelve a perdonarme. De todo corazón te necesito. Lávame, límpiame y purifícame de todos mis pecados. Envía tu Espíritu Santo a mi corazón y adóptame, Señor, como hijo, como hija de Dios. Doy la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo desde ahora y para siempre. Amén. Bien, queridos amigos y amigas, este ha sido el secreto de esta noche para ustedes. Dios permanece fiel a nosotros. Dios nunca se va de nosotros. Cuando nos convertimos en su morada, Él se queda en este lugar, haciendo de ti su casa, su templo. Dios permanece. Que la pasen bien, que tengan buena noche.